Así es, así es. Excelente. Pues bueno, ahí aquí a todos los compañeros les encargo que me cuiden aquí al buen Osvaldo, ahí háganle preguntas en el TED Chat. Si alguien en su momento quiere saludar, preguntar de viva voz, ya saben, también pueden activar cámara. Luis, a ver si está Luis ahorita ahí a la mano. Luis, ¿tienes ahí cámara, micrófonos o andas en paños menores? A ver si nos quieres saludar ahorita aquí en cámara el buen Luis. Saludos, estimado Luis. En efecto, anda desde el Gran Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, míralo, ahí está, ahí está. ¿Qué Ando pasó, como el Víctor. ¿Qué hay? ¿Cómo ¿Qué hay, mis estás? estimados? Aquí saludándolos con mucho gusto. ¿Se escucha? Sí, Sí, claro que sí. excelente. Oye, nada más agarraste y te pusiste la camisa y quedaste en tanga. Andaba practicando lo de Víctor. Ah, sí, 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 que ese Víctor se proyecta, ¿eh? Quiere que vayamos a una reunión allá en Cipolite, Oaxaca. Sí, eso dice. Mi estimado Osvaldo, bienvenido. No, un gustazo, como siempre, saludarte. Aquí estamos, escuchando de los mejores. No, Claro. hombre, no. O sea, la idea es compartir y por favor, en lo que me puedas apoyar, en lo que puedas opinar, siempre bienvenido, ¿no? Y Sí, sí, agradecido sí, por todas las opiniones. claro que sí. Excelente. Pues los dejo, nada más los saludé. No, Un gracias, abrazo. gracias, No, Luis, muchísimas por gracias, gusto saludarte, saludos hasta Coatzacoalcos. eso. Gracias, Luis, por estar atentos y darle aquí la bienvenida y arropar a un buen amigo como es Osvaldo. Y pues bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Osvaldo también anda bastante movido en estos temas fiscales, también por allá compartiendo varias cuestiones a través de redes sociales y me da gusto pues bueno, después digamos que después de cierta etapa en la que varios estuvimos entre comillas medio guardadones, algunos sí anduvimos muy movidos en redes sociales con toda esta época de pandemia, pero pues ya vamos a tener la oportunidad de convivir más aquí con Osvaldo, me da gusto que se esté sumando a todo esto. Y bueno, seré breve en presentar aquí a Osvaldo. Él ahorita nos podrá comentar un poquito más de toda su trayectoria, que pues desde luego es bastante amplia, y pues lógico que la materia en la que se ha especializado es la materia fiscal, muy metido en todo lo que es el tema de la defensa fiscal como tal, como licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, doctor, ya no sé cuántos doctorados llevas, estimado, a ver, refrescame la memoria. No, nada más uno y todavía ahí estamos sufriendo con la tesis, que ya sabes que eso es la parte complicada de esto, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues mira, te dejo, estos son tus micrófonos. Aquí hay libertad total de decir lo que uno quiera, aquí no nos andamos sin rodeos, el tiempo es tuyo, el espacio es tuyo y también si dices ya me cansé, ahí nos vemos, pongan música, igual, sin bronca, ¿vale? Ok. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que de momento sí, a lo mejor es conveniente alguna pausa, ¿no? Más que nada para aquellos que, pues, que el baño, que esto, volver a dar un cafecito, lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero pues una pausa breve de ahí para continuar. De Sí, momento, pues de verdad muy agradecido, mi estimado Miguel Chamblati. Sabes que hay una admiración, y es una admiración ya de hace muchos años hacia tu persona, hacia tu grupo, hacia la gente que también trabaja contigo. Y agradecido por el espacio, ¿no? Y esperando de verdad que esa es la intención aquí, o sea, que todos podamos como retroalimentarnos, aprender y que también de alguna otra forma, pues de mi parte, puedan conocer un poquito más, ¿no? claro, pues adelante, estimado Osvaldo, y cualquier detalle aquí estamos pendientes. Igual aquí están mis compañeros Salvador y Santa como moderadores, que si anda por ahí Salvador y Santa, que también me gustaría que te saludaran para darte la bienvenida, sobre todo porque ellos son los que nos apoyan a coordinar aquí la barra, porque pues desde luego no siempre puedo estar aquí pendiente de todas las sesiones, pero sí me abre un espacio, como en tu caso, que ahorita arrancamos la primera sesión. Aquí está nuestro buen compañero Salvador y pues ahí él también pendiente para cualquier cosa que requiera. Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestros. ¿Qué tal? Un gustazo saludarlo, maestro Baldo. Ya lo había conocido, bueno, lo había contactado ahí por WhatsApp
Pero bueno, aquí un gustazo, ya tiene de igual forma mi número, cualquier duda o comentario, por aquí andaré a las órdenes. Claro que Ok, sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, excelente. gracias. Ahí, Osvaldo, si yo acostumbro, por ejemplo, en mi programa acostumbro tener una canción de entrada. Ahí si tú en el futuro quieres programar una canción de entrada, oigan, pongan esa cancioncita o de salida pongan esta canción o a la media hora métanme esta musiquita, ahí te coordinas con Salvador, él te busca la Ah, musiquita y perfecto. viene ahí el intro, ¿no? Igual, válido, comerciales que tú quieras meter, los que quieras tú meter. Nosotros como tal no metemos comerciales ni nada por el estilo, ¿sale? Y No, mira, no, también muchísimas está, gracias. sí, también Gracias. aquí está mi compañera Santa, que también nos ayuda a coordinar. Saludos, Santa, ¿cómo estás? Saludos, buenos días a todos en este lunes 16 de enero y pues damos la cordial bienvenida a nuestro compañero, al maestro Osvaldo Jiménez, a la barra de Actualizándome. Un gusto saludarlo, estimado Osvaldo. Muchísimas gracias. Y aquí estamos pendientes. Muchas Hecho. gracias. Gracias, Santa. Nada. Pues bien, te dejo tu espacio y adelante, estimado, lo que quieras aquí contarnos. Bienvenido. Gracias, claro que sí. Pues bueno, el tema principal, recordemos, es la parte del Código Fiscal de la Federación. Hay mucho que comentar del tema, pero la realidad es de que para poder ir avanzando, a mí me parece necesario entrar en la situación histórica, porque siempre los antecedentes llegan a tener el contexto general de lo que está sucediendo y sobre todo también te da un panorama para dónde se va a dirigir algunas situaciones. Esto ha cambiado mucho, sinceramente, ¿no? Ya en su momento tengo preparado el Código Fiscal de 1938, que también quiero darle ahí como una pequeña estudiada para que veamos cómo empieza a caminar algunos aspectos, figuras jurídicas que de repente se han convertido en instituciones variantes y que sobre todo gran parte de esta medida sabemos bien que una cuestión primordial viene siendo la interpretación que se le puede ir desarrollando, ¿no? Interpretación que como siempre, pues bueno, la autoridad toma a lo mejor un rango de interpretación, los contribuyentes en otra medida, los estudiosos de la materia también, aquellos que organizan estrategias, que dan de alguna otra manera, van teniendo la oportunidad de hacer más elástico el derecho, y sobre todo aquellos que también les toca desde otra estructura, que es desarrollar pues, lo que son las tesis, las jurisprudencias en diferentes niveles, ya sea por el propio tribunal de materia administrativa o bien por el Poder Judicial, ¿no? Estos tipos de variantes también siempre son nutrientes para la materia. Cabe desarrollar que desgraciadamente hay a lo mejor tesis y jurisprudencias ya muy viejitas que han sido rebasadas o de alguna otra manera se han elaborado desde otros contextos, pero siempre la estructura básica es la parte funcional. Y bueno, para entender un poco este contexto, tenemos que remontarnos al año de 1934, más o menos, en ese promedio. Recordemos que el gran cambio que se desarrolla no solamente es en materia fiscal para ese tiempo, ha tenido durante estos, pues creo que ya son un poco más de 80 años, han tenido cierto tipo de cambios importantes, por mencionar algunos. En el 67, me parece que fue uno de los que realmente rompe parte de la estructura, y ya platicaré a lo mejor los motivos que se dan. Más adelante en el 81, me habían dicho en el 80, pero en el 81 es donde entra la vigencia. Podríamos decir que en el 2008 también ahí empieza a haber un nuevo camino de estructuras. Y en el 2014, que pudiéramos elaborar, que es la última, digamos, de todas ellas, aun cuando sabemos que cada año siempre hay algún tipo de cambio, excepto el año pasado, que curiosamente no hubo cambios dentro del Código Fiscal de la Federación.
Y esto no había pasado desde hace muchísimos años. Dato curioso, hubo un sexenio en donde no hubo cambios en el Código Fiscal de la Federación, y voy a dejarlo de tarea porque curiosamente ese sexenio, de los pocos presidentes que ha habido en México, era contador público. Entonces, no sé si alguien por ahí sepa de quién me refiero, porque desgraciadamente contadores, abogados ha habido varios, militares solamente bueno, estamos hablando desde el que nace el Código Fiscal, ¿no? Solamente uno, economistas y algunos que, bueno, se duda de su procedencia también igual de lo que haya estudiado, pero en fin, vamos caminando, ¿no? Sin embargo, para ese año empieza a haber un cambio, podríamos decir que en la estructura política de México, y esto empieza a desarrollar cambios en la estructura, digamos, legislativa. Empieza la cuestión de que termina realmente la parte de la Revolución Mexicana. En aquellos tiempos queda devastado el país. De tal forma que realmente los cambios, las luchas, el desarrollo de que no había una estructura homogénea, había presidentes que duraban algunos días, algunos meses, algunos un par de años, pero el sexenio como tal no se había tenido la oportunidad de cumplir desde que salimos de este mandato de casi de 30 años, ¿no?, de dictadura. Sin embargo, el primer presidente que toma las riendas y trata de hacer un cambio en la parte política y económica del país fue Lázaro Cárdenas. Poco se habla de él actualmente, creo que ha quedado rebasado lo que ha hecho en el país. Algunas partes todavía quedan como, ok, es la parte del petróleo, y pues en esa parte podríamos decir que no, creo yo que no fue la parte más importante, ¿no? Simplemente que el sistema político mexicano actual, como siempre, trata de adoctrinar cierta información con la intención de que pues para ellos es como un tipo faro en donde cierto perfil, dependiendo digamos, como el cauce político que tiene, y de ahí a lo mejor y eleva algunas cuestiones nada más particulares, ¿no?, de ciertos políticos. Creo que dentro de las cuestiones que realiza Lázaro Cárdenas no solamente es que configura el Seguro Social, da nacimiento al Seguro Social, sino que da nacimiento realmente a muchas de las instituciones que tenemos actualmente, ¿no?, o crea las bases para ellas. Para eso, él se da cuenta que la parte fiscal, que termina siendo muy importante, era necesaria para la recaudación. Como platico, el país había quedado en ruinas, económicamente también. Si mal no recuerdo, la población de aquellos tiempos ni siquiera llegaba al 500,000 de habitantes en todo México, y se necesitaba empezar a crear caminos sólidos para poder hacer el desarrollo de lo que ahora vemos. Como tal, no nace el Código Fiscal de manera independiente, sino que la primera estructura que se crea es la Ley de Justicia Fiscal, pero la Ley de Justicia Fiscal realmente lo único que intenta es crear el Tribunal de Justicia Administrativa, actualmente denominado así, que ha tenido también transiciones, alrededor de 4, y en aquel tiempo era el Tribunal Fiscal, ¿no?, que esa era la intención. Nace curiosamente con el nombre o la denominación fiscal, y a través del tiempo los tratadistas, aquellos que empiezan a indagar más respecto del contenido de la materia, se dan cuenta que la materia administrativa es la materia madre
y que de ahí la materia fiscal, pues bueno, es una pequeña parcela de ello, ¿no? Pero no era así en ese momento. Aquí la intención principal era la parte de los impuestos. Sin embargo, había una diversidad enorme, bueno, de leyes en materia impositiva. Ya había nacido el impuesto a la renta, que nace con el cumplimiento de los 100 años de la independencia de México, pero los 100 años como tal, digamos, de facto, ¿no? Sabemos bien que una cuestión era cuando inicia la independencia de México, pero otra es cuando termina. Que también por ahí es toda una historia, ¿no? O sea, bastante interesante, pero no es ahorita materia del tema, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que muchas cuestiones convergen y lo peor del caso es que es la parte de la idiosincrasia del pueblo mexicano y que lo tenemos desde hace realmente 400 o más años, ¿no? O sea, gran parte de ello. Pero en fin, el Lázaro Cárdenas empieza a buscar personas idóneas para poder desarrollar lo que viene siendo el Código Fiscal o bien la legislación en materia fiscal. De impuestos en aquel tiempo era de los más recurribles el impuesto del timbre. Me parece que era el impuesto base, o sea, era un impuesto esencial. El impuesto del timbre fue en México el impuesto que más tiempo tuvo vigencia. Y para más o menos hacer un poco recapitular respecto del impuesto del timbre, era algo muy similar al impuesto al valor agregado, ¿no? Pues simplemente nos tenemos que trasladar hace mucho tiempo. Estamos hablando que a 1800 y 1900, o sea, perdón, 1900 y finales de 1800, digamos como el parque vehicular en México estaba casi nulo. Solamente en las grandes ciudades de repente veía circular alguno que otro carro. Realmente en aquel tiempo venía de la depresión, de la llamada o denominada Gran Depresión que vivía Estados Unidos, que fue por acá de los años 20 y que México se veía bastante afectado. El peso empezaba a no responder de la manera adecuada. Recordemos que el peso y el dólar estuvo durante muchos años a la par y de hecho México todavía tenía una moneda mucho más sólida, porque la moneda de México estaba determinada en oro y plata. Y México era un país que acuñaba monedas para gran parte de Latinoamérica y acuñaba monedas precisamente para zonas de Estados Unidos, que ya era Estados Unidos, que en su momento eran de México, ¿no? O sea, eran situaciones así. Es más, México, tengo entendido que llegó a acuñar monedas para el extranjero, de tal manera de que había una fortaleza que empezaba a tener ciertos principios de debilidad. Pero no, esto durante varios años no era notorio. Esto empezó después de los 70s y principalmente en los 80s, que fue cuando realmente la gran devaluación que tenemos. Y los ceros empezaron a aumentar, pasó algo muy similar a lo que está sucediendo en Venezuela, algo de lo que está pasando en Argentina. Pero bueno, bajo esta noción, llega a querer tener esta parte de la búsqueda, ¿no? De cuál podría ser la operatividad, digamos, legislativa en México. Y en México habían llegado, por cuestiones también igual de lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial, personas que venían de Europa y tenían un conocimiento un poco más amplio del sistema financiero. La primera visión del estudio del derecho fiscal no nace, o sea, el derecho fiscal es un derecho muy nuevo, no solamente en México, en gran parte de todos los países, porque empezaban a darse
de repente textos muy importantes a nivel europeo, pero trataba sobre la parte de finanzas y anteriormente a eso sobre economía. Es decir, la economía fue el principio de todo esto que vemos. Esto fue allá por 1700, principalmente en Inglaterra, y para esto hay varios tratadistas, ¿no? O sea, muchos hablan de Adam Smith. Digo, tiene cosas muy interesantes. Adam Smith, a mí el libro lo leí hace mucho tiempo y me pareció un poco era muy visionario en su momento, ¿no? Pero a mí me parecía bastante histórico, porque hablaba mucho de la historia y no todo tenía que ver precisamente con la parte de los impuestos y los principios de los impuestos. De hecho, su tema de los principios de los impuestos es algo muy pequeño comparado con todos los libros y los tomos que tiene, ¿no? Él hablaba un poco más de la riqueza, de las finanzas y de la economía, principalmente. Pero se empiezan a desarrollar diferentes temas. Sin embargo, México se ve muy afectado por estos cambios y por las personas que llegan, principalmente de origen italiano, que llegan algunos a Argentina y otros llegan a México y se les empieza a dar la oportunidad de dar clases. La UNAM ya estaba. Recordemos que no es lo mismo que ahora vemos, ¿no? Quiero recordar que o sea, era muy pequeño, muy pocas carreras y las más importantes eran las de Derecho. Y ahí daba clases un maestro que tenía alumnos destacados y que son los que de alguna u otra forma empiezan a conformar esta primera visión del derecho fiscal. Se retoma lo que viene siendo en 1936 la Ley de Justicia Fiscal porque en la búsqueda de un contexto direccional de cómo poder hacer una administración de justicia, esta se daba principalmente por la Secretaría de Hacienda, que después termina siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahorita era la Secretaría de Hacienda, va cambiando de nombre. Y la Secretaría de Hacienda tenía un departamento propio que veía que era lo mismo que el SAT, no era tal como ingresos, estaba un poco más determinado por la función del impuesto. El impuesto al timbre era lo que ocupaba más, el impuesto sobre la renta iba caminando, porque empieza en 1921. Entonces no tenía tanto como poderío del que se comprende ahora. El impuesto sobre la renta, curiosamente, lo habían implementado, después no, después se queda, y tenía un contexto altamente alemán. Los alemanes inventan este impuesto en cierta forma, la estructura del impuesto, y sobre todo lo más curioso es de que hacen la invención un tanto del sistema de cómo se va a determinar este impuesto. Ya había elementos de la base para la consideración de la base. Perdón, no sé si se está escuchando. Ok, de repente noté que se había como que parado mi video. Pero bueno, lo importante es que se está escuchando. Quiero que se pongan imaginariamente, que se pongan a considerar un país en donde la Ciudad de México era una ciudad sumamente pequeña. Nada más para que tomen en consideración lo siguiente. Si ubican lo que viene siendo el aeropuerto de la Ciudad de México, ni siquiera existía toda esa zona. Estamos hablando que el porcentaje de la Ciudad de México actual en aquel tiempo era un 3 o 4%. O sea, mucho de lo que ustedes cuando viajan a la Ciudad de México y conocen no existía. De tal manera el aeropuerto fue por allá de los 50, donde empieza el aeropuerto, y de verdad si ustedes ven fotografías del aeropuerto era más como prados
y puras aeronaves pequeñas, o sea, creció muy rápido ese aeropuerto. Por eso es que ahorita tiene este tipo de problemas, porque no consideraban que esto iba a crecer de esa manera, ¿no? La mayoría de la población era agrícola. Ciudades como Veracruz todavía tenían cierto tipo de control, no tenían mucho que las murallas todavía, había partes de murallas porque estamos hablando de que para 1914, cuando de repente se va para allá Carranza, huyendo de todo, y se mete en esta ciudad amurallada con la intención de empezar a crear de alguna u otra manera como alianzas. Y nace la nueva constitución, sí, cosa similar que hizo Benito Juárez también, igual, y de ahí crea precisamente la separación del Estado e Iglesia, y Veracruz se realiza la primera acta de nacimiento, que es algo netamente realizado por la Iglesia Católica, y le empieza a quitar este tipo de situación, y es el primer registro civil, que tiene demasiada historia. Entonces todo esto de las ciudades era algo muy pequeño. Ciudades como Jalapa, que tampoco de alguna otra manera tenía mucha existencia. Recordemos que Jalapa en algún momento no era la capital, sino hasta con Ignacio de la Llave, que pues fue el que realmente, que por cierto había sido militar, si mal no recuerdo, empieza a haber el cambio para la propuesta de que Jalapa sea la capital. Y muchas cosas, muchos cambios que se habían dado también por la Revolución Mexicana. Entonces el contexto era distinto y realmente todo estaba muy centralizado en ese momento. Por eso es que Lázaro Cárdenas intentó viajar por todo el país para empezar a tener digamos, como este contexto de lo que estaba sucediendo en todas las ciudades y algunas lejanas, para poder desarrollar de alguna otra manera una como unificación de legislación. Entonces, la primera propuesta de la creación del tribunal llega con una similitud francesa. Francia había realizado esto, pero Francia esto lo hizo pues realmente casi cuando fue la Revolución Francesa, que fue un caos que vivió Francia. Y dentro de la Revolución Francesa había digamos como un tipo que era el que, digamos como así habla la historia, que fue el que más mató personas durante esta Revolución Francesa. Y él fue el que de alguna otra forma crea este tribunal de casación de manera administrativa para empezar a desarrollar algunas cuestiones de carácter administrativo para poder desarrollar de alguna otra manera, llevarlo a lo administrativo, pasarlo a lo penal y llevar a la horca, que llevó a miles de personas a la horca, ¿no? México le interesa esta cuestión y platico por qué. Porque el Poder Judicial no estaba, que ya estaba de alguna otra forma integrado, no estaba muy interesado en tener digamos, como un tribunal en materia administrativa, ni en materia fiscal. Decía, no, esto a mí no me interesa, pero el presidente quería tenerlo. Y la única manera de crearlo era de que fuera acogido por el poder, principalmente por el poder ejecutivo. Y aquí sucede la primera confrontación legal respecto de la parte de la Constitución, que era una Constitución, digamos, nueva en cierta forma, pues no tenía mucho tiempo de creación y no había parámetros para poderlo desarrollar. Después se fue dando el cambio dentro de la Constitución para poderle dar un poco más como digamos, como esta tesitura desde el ámbito constitucional. Pero a la par que no se interesaban mucho y que el presidente quería tener de alguna otra forma ese contexto de manera directa, así es como nace la primera, digamos, como idea de poderlo trasladar. Y me parece que aquí rompe un poco
no solamente en Latinoamérica ni siquiera existía, estaba muy en pañales toda esta cuestión. En Argentina había grandes estudiosos, tratadistas de la materia tributaria. De hecho, hay libros muy interesantes, que la mayoría son españoles y italianos, y también igual en materia fiscal de Argentina. Libros que de alguna u otra manera sirven de base para lo que se está creando y las primeras estructuras en México. Entonces, la idea de crear el primer Código Fiscal de la Federación, había tres modelos. Había un modelo, que este es el modelo un poco más anglosajón, y en Estados Unidos ya se llevaba, que era que la materia, digamos, como fiscal, en en todas las legislaciones de cada uno de los impuestos. Por poner el ejemplo, ¿no? Es como si el Código Fiscal, que trataba de hacer una sola, digamos, como un solo instrumento, no estuviera ahí, sino estuviera en el impuesto de la renta, en el valor agregado, actualmente en el IEPS, ¿no? O sea, pues esto en aquel tiempo era muy diferente. Pero como México no tenía todavía mucho orden y el único que podía asimilarlo era precisamente la ley del timbre, y la ley del timbre tenía un desorden, pero enorme, porque la ley del timbre dibujaba tasas muy diversas y también igual porcentajes. O sea, la realidad era que era un rompedero de cabeza, porque tenía que ver de parte desde el ámbito también de comunicación con digamos, con la federación, con los estados, con los municipios. Recordemos de que, híjole, a México le costaba mucho trabajo cobrar los impuestos. Tan es así que durante muchos años los que ejercían el cobro de los impuestos, curiosamente, era Telégrafos de México. O sea, pues ahí mismo también pagabas los impuestos. No había muchos, digamos, lugares de Secretaría de Hacienda a nivel federal. Ya después, en el 97, se crea el SAT, pero eso fue mucho tiempo después, ¿no? Estamos hablando de que en aquel tiempo, pues la manera a lo mejor para poderlo irlo realizando, pues ese era el camino que les parecía el más idóneo. Nace este primer contexto, les digo que México adopta una cuestión, digamos, como independiente, muy diferente a lo que se estaba viendo en Estados Unidos y muy diferente a lo que se estaba viviendo en Francia, y México intenta hacer un ordenamiento independiente. Y se crea el primer Código Fiscal de la Federación, que de manera, digamos, paulatina se va desarrollando en diferentes partes de Sudamérica. Y México, de alguna u otra manera, tiene este primer capítulo. Por eso era muy importante lo que estaba haciendo México, que dejó de hacer, y que actualmente, excepto lo que viene siendo el comprobante fiscal digital por Internet, que eso fue algo a nivel mundial que llamó mucho la atención, pero de alguna u otra manera México era punta de lanza en muchas cosas, y sobre todo en la parte estructural del estudio de la materia, que en algún momento platicaremos sobre el tema. Voy a dar una pausa pequeña de unos 5 minutos, por si alguien quiere, no sé, a lo mejor ir al baño, tomar un poco de café, hacer alguna cuestión que tenga que tomar. Y ahorita pues regresamos, ¿les parece? Sí, por favor, Salvador, un poquito de música para poder regresar y seguir platicando del tema. Yo veo que no, lo que sea por el momento. Veo que mi video se quedó trabado, no sé si sea así. O nada más está trabado aquí en mi pantalla. Ok, muy bien. Muy bien.
Solamente para validar si me escuchan, por favor. Ok, muy bien. De momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera participar, que quiera hacer algún comentario en algo? Es siempre importante. Todo bien. Ok. Bueno, entonces para poderlo desarrollar, les digo que había 3 diferentes fórmulas para poderlo hacer, pero se basaron en la fórmula, posiblemente la fórmula más, pues en aquel momento la más idónea. Y bueno, quienes pudieron realizar todo esto, ya mi libro ya está muy viejito, pero bueno, o sea, aquí aparece este señor, no sé si lo ven por ahí, Antonio Flores Carrillo. Híjole, este señor realmente que estaba muy joven en aquel tiempo, de verdad, o sea, cuando hace todo esto de empezar a elaborar el Código Fiscal de la Federación, lo empieza a desarrollar él, y por aquí también alguien que fue de gran ayuda. Déjenme, les voy por aquí el nombre, es que no viene dentro de la parte de la primera página, pero déjenme ver si por aquí está. Bueno, a ver. Te aparece en la parte desde el lomo. No sé si, ahí está. Si lo llegan a ver, se pide Pugliese. Y su libro es de Derecho Financiero. Es uno de los libros que vale la pena leer. Ya obviamente no tiene nada que ver con lo que se ve actual. Y el otro es Alfonso Cortinos. De hecho, eran 3, ¿no? Pugliese realmente era el maestro. Casi todo tiene que ver un poco respecto del tema de el tribunal, sobre la parte de finanzas y sobre las primeras estructuras de cómo se empieza a crear la relación de la situación del derecho fiscal. Y uno de los elementos siempre más importantes, pues podríamos decir que era el modelo de obligaciones. Por eso es de que de alguna otra forma en el contexto y estructura del primer Código Fiscal de la Federación, que si lo vamos a ver precisamente, tengo, no sé, tengo en mis manos el primer código, el segundo, el tercero, el cuarto, todos, de hecho tengo hasta el actual, todos los, me ha tocado echarle ojeadas, el primero sí lo he leído, pero algunos otros, digo, van teniendo cambios. Y ahí voy leyéndolos poco a poco porque la verdad es de que pues nada más es para diversión, porque tampoco es algo que te sirva demasiado en algunas cuestiones, porque hay tantos cambios que actualmente no tienen nada que ver el primer Código Fiscal de la Federación con el último. Y es más, tampoco la doctrina ha ido evolucionando demasiado. Creo yo que se ha ido adaptando un tanto al poder del Estado. Esa es la realidad. Se ha ido apartando de una doctrina internacional y se ha estado, digamos, como tropicalizando para que cada Estado lo vaya adoptando a su medida, a su manera, a sus fuentes, a sus recursos. Y no sé si esto termine siendo importante o no. Yo creo que a veces para los negocios termina siendo muy complicado y solamente tienen como que una capacidad mayor, aquellas, las Before, estas 4 grandes, digamos, como compañías internacionales que tienen presencia, algunos hasta en 150 países, y que van teniendo tanto personal destinado para esta materia
y en tantos países con diferentes tipos y estructuras de conocimiento que realmente son los que tienen mucha capacidad para poder desarrollar como puntos de partida para crear instituciones dentro del Código Fiscal de la Federación, que muchos son basados actualmente en cuestiones internacionales. O sea, todo lo que estamos viendo desde los 80s para acá ya no es como estructura netamente mexicana, no es confección mexicana, ya todo, no podríamos decir que es made in China, pero por darle un símil, es made in europea, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos nada más viendo qué hace de repente, no sé, España o Alemania en algunas cosas o Italia en algunas cosas para copiarlo. Que me parece un tanto erróneo, ¿no? Porque México tiene como una base muy distinta. Pero bueno, partiendo un tanto de este primer Código Fiscal de la Federación, era un código de artículos netos. Lo llamo así porque actualmente no, el cambio de artículos no ha sido mucho. El Código Fiscal sigue teniendo en cierto esquema casi el mismo número de artículos, pero ahora ya está el BIS, el TER y lo demás, el ABCD, el 1, 2, 3, 4, y así nos lo podemos llevar, de tal manera de que de ese código ahorita son 4 códigos, ¿no? Y muchos artículos son extremadamente largos. Por mencionar los más grandes de ellos, podría ser el artículo 26 de responsabilidad solidaria. Actualmente es un artículo, híjole, de verdad que muy, muy grande. Hay artículos que a lo mejor y no son tan grandes, pero bueno, o sea, hay artículos como el 14, que es el ABC, y son muy diferentes estos tipos de artículos. Pero en la primera, digamos, como línea o parámetro para poder determinar el Código Fiscal de la Federación, fue desarrollado por las obligaciones. El tipo de obligación era un poco más como encajaba, el tipo para poder colocar, no sé, el capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo cuarto. En aquel tiempo, curiosamente, había muy poco relacionado con, es que de repente no se ve, ahí está, con la situación de facultades de comprobación. O sea, en esa situación era muy distinto a lo que estamos viendo ahora, que esto empieza en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación actualmente, pero sí había puntos interesantes. El primero de ellos es que toman la presencia de las obligaciones del Código Civil. Y el Código Civil en México estamos demasiado, como digamos, como que muy influidos en aquel tiempo por el Código Napoleónico en ciertas partes. México ha tenido, de hecho en México tenía diferentes códigos civiles, en un mismo país teníamos hasta 3 códigos civiles que se manejaban como códigos importantes, porque México no tenía todavía como una, digamos, una hegemonía de esa materia, pero el Código Fiscal acoge parte del Código Civil. Y curiosamente, de ahí es donde nace la primera institución y como que la más extraña a nivel internacional en México, que es el desarrollo de la persona física y la persona moral. Esto es algo que da mucha risa, porque a nivel internacional pues son personas jurídicas, ¿no? O sea, o personas naturales para las personas físicas. Y casi todo el mundo lo entiende por persona natural. Y cuando tú hablas de persona física, o sea, todavía hay como que la entienden, pero cuando hablan de persona moral, pues ahí se rompe el contexto. Pero la persona moral tiene un tanto que ver, curiosamente, con algo netamente espiritual.
resulta que la Iglesia Católica es la que da los primeros principios, porque no sé si sepan, pero no sé, San Agustín, por dar un ejemplo, se sentían abogados en aquel tiempo o tenían parte de esa esencia y hubo muchos, digamos, como interferencias de la Iglesia Católica en el comercio, de los inicios del comercio, ¿no? Que después de la Revolución Industrial empiezan a cambiar, pero el mercantilismo todavía los utiliza, ¿no? Y en aquel tiempo, pues la persona moral sí existía, o sea, todavía tenía una esencia. Pero lo abandonan de una manera muy singular en Europa, pero México no. México sigue teniendo esta primera esencia. Y es algo que se traslada a través del Código Fiscal de la Federación, que también era su primer artículo. Y dentro de algunas, digamos, como elementos de gran importancia, pues es el elemento de causación. Que también por ahí un libro argentino de... les digo que hay varios autores argentinos que sí llegaron a tener gran, digamos, como inclusión en México. Pugliese tiene parte también de esta situación. Parece que los argentinos se sienten europeos, pero sí tienen algún, digamos, como que una cuestión direccional. Y esto es un poco más porque la gran migración que recibe Argentina, pues es netamente europea. En aquel tiempo, en aquella base de territorio, no había zonas, digamos, como indígenas, o no había personas que de origen netamente de esa zona, ¿no? Entonces, cuando llegan, pues eran lugares vacíos. De tal manera de que con esta parte de la Primera Guerra Mundial, de la, no sé, de la gripe española, que también fue a principios con la Segunda Guerra Mundial y todos estos tipos de contextos, que por cierto la Segunda Guerra Mundial le agarra también a Lázaro Cárdenas, pudiéramos establecer de alguna otra forma de que la migración, tenían familia allá, que la bisabuela, que el abuelo, entonces muchos de esos estudiosos que tenían la oportunidad, pues viajan a Argentina y ahí también empieza a darse una, digamos, como un semillero muy importante que algunos se trasladan después a México y bueno, empieza a haber esta situación. Creo que actualmente en las universidades de Derecho y las de Conta, que son los que tienen de alguna otra manera esta primera integración al derecho fiscal, ya no llevan libros de texto. No sé si esto sea bueno. La realidad es de que para los jóvenes ahora es muy aburrido y creo que a lo mejor y ahorita, como ahorita, ¿no? Es decir, bueno, pues esto está muy aburrido porque no es como netamente algo que podemos palpar, pues, lo que se está viviendo en el actual Código Fiscal de la Federación, pero por ahí la historia se integra y se realiza por algo, o sea, creo que tiene su trascendencia en crear realmente el porqué de cada situación actual. Y cuando de alguna otra manera no se conoce o no se integra esta parte de la historia, siempre hay como dentro del conocimiento que desarrolla alguien, queda como un hueco, como un espacio, ¿no? Porque nada más integran lo que están viviendo actualmente y a partir de ahí lo que pueden ir viviendo o siguiendo. No sé por qué las universidades han perdido esta tradición. La realidad es que no sé. En mi universidad, la materia de Derecho Fiscal, vi poco. El libro que se basaba, Sergio Francisco de la Garza para mí ha sido una institución, regiomontano, de la Universidad de Nuevo León, una persona que dio 30 años la materia y que de verdad tiene un libro excepcionalmente bonito. Me gusta mucho. Pero ya murió hace muchos años. Creo que ya lleva como 14 años, creo. Pero desde antes no sé si se actualizó su libro, pero si alguien quiere tener un poquito más parámetros de lo que era el Código Fiscal de cuando inicia, porque él casi regularmente empieza un poco más con el
a partir de los 60, pero también de repente hace intervenciones al primer Código Fiscal de la Federación, a lo que se está viviendo actualmente. Él tiene grandes referencias. Después de que muere don Sergio, actualmente hay pocos libros, así como esencialmente de teoría, podríamos decir, o bases, o de cuestionamientos internacionales importantes, ¿no? Yo los busco mucho, pero no aparecen en el país, casi todos son de España, o sea, España todavía sigue teniendo esta integración. Hay alguien que también murió de una manera muy trágica, se llama Don Eusebio. Es una institución dentro de la materia del derecho fiscal un poco más posmoderno. Y él tenía un grupo de estudiantes que son los que muchos de ellos siguen parte de este contexto de estudio. En la UNAM hay buenos maestros, o sea, que todavía de alguna otra manera tienen esta como integración del derecho y su historia, derecho fiscal, estamos hablando de su historia, su integración, la manera en cómo se conviven. Y tiene que ver mucho porque en la UNAM les dan la oportunidad de viajar mucho al extranjero, convivir, tener un poco más como este contexto de la materia. Y podríamos decir que, no sé, quien notó muy involucrado de la UNAM, a la doctora Gabriela, Yolanda, bueno, ahorita Yolanda ya también ya no tanto. Por ahí hay algunos también maestros, no están en la UNAM, pero también tienen igual. Pero bueno, de eso platicaremos un poquito más cómo se vaya avanzando. Desgraciadamente se me está yendo el tiempo. Ya nada más para hacer una conclusión, a partir de dentro de 15 días vamos a continuar desde esta plática les voy a ir enseñando un poquito más sobre Antonio Carrillo y sobre el primer código, sobre cómo ha ido evolucionando algunos artículos. No vamos a ver todos, obviamente, ¿no? O sea, vamos a ir platicando de artículos los más importantes y ya tenemos un poco más de referencias y espero que les sea de su agrado. No sé, alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, si les parece interesante un poquito recapitular la historia, y saber de sus comentarios. Ya nada más para cerrar, ahorita ya la hora, y